Cuando se habla del 8 veces Mr. Olympia, es inevitable pensar en Ronnie Coleman, pero hoy te voy a contar de un hombre que conquistó 8 veces el entarimado del Mr. Olympia, mucho antes que Ronnie Coleman. Este hombre es Lee Haney, un atleta que tenía un físico gigantesco, con una estética impresionante, el campeón silencioso, que construyó uno de los legados más grandes en la historia del culturismo. Lee Haney nació el 11 de noviembre de 1959 en Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos. Creció en una familia humilde y desde pequeño entendió el valor de la disciplina y el trabajo duro. Durante su infancia no era el típico niño problemático ni rebelde. Era tranquilo, reservado y muy enfocado. Sus padres le enseñaron principios importantes: fe, respeto y responsabilidad. Y aunque todavía no lo sabía, esos valores serían la clave para soportar la presión del éxito años después. Desde joven mostró interés por los deportes, practicó fútbol americano y disfrutaba competir físicamente. Pero todo cambió cuando descubrió las pesas. A los 15 años comenzó a entrenar seriamente. A su temprana edad ya tenía la cualidad que todo culturista debe tener: no entrenar por ego y por superar a los demás, sino para superarse a sí mismo. Mientras otros adolescentes salían de fiesta, como se hace normalmente a esa edad, Lee pasaba horas aprendiendo cómo desarrollar su cuerpo, y rápidamente se notó que tenía algo especial: espalda ancha, hombros enormes, estructura genética privilegiada. Pero incluso con buena genética, Lee entrenaba con una ética brutal. No quería ser solamente grande, quería ser el mejor. A finales de los años 70, el culturismo estaba viviendo una era dorada. El impacto de Pumping Iron había convertido el culturismo en un fenómeno mundial. Y jóvenes atletas soñaban con llegar al entarimado del Mr. Olympia. Lee Haney era uno de ellos. Lee soñaba con ser culturista, y motivado por esta pasión, le pidió a sus padres un juego de mancuernas, el cual venía con un manual de Charles Atlas, lo cual alimentó su deseo de ser culturista. Al entrar a la high school, comenzó a entrenar fútbol americano, pero las pesas siempre fueron su prioridad. Comenzó compitiendo en torneos locales y rápidamente dominó las categorías amateur. Lee ya tenía el deseo de ser culturista, por lo cual decide hablarlo con sus padres y deja el fútbol americano, lo cual hizo que perdiera su beca para ir a la universidad. Muchos tenemos el deseo de llegar a la cima, pero para estar ahí hay que tener hambre y determinación para lograrlo. Inspirado en el físico de su ídolo, Robbie Robinson, y en las figuras de Sansón y Hércules de la mitología griega, Lee sigue entrenando. El físico de Lee era diferente al de los demás. Muchos culturistas eran grandes, pero desproporcionados. Otros eran estéticos, pero pequeños. Lee tenía ambas cosas: masa muscular monstruosa y una estructura equilibrada, algo que lo llevaría a dominar el culturismo más adelante. En 1982 ganó el Juniors Nationals y en 1983 obtuvo el título de la NPC, obteniendo el tan preciado carnet profesional. Meses más tarde, Lee debuta en el Grand Prix de Inglaterra, donde queda en segundo lugar. Participa en unas cuantas competiciones más y por fin, en el Night of the Champions, gana y clasifica al Mr. Olympia. Esto es algo impresionante, ya que logró su clasificación en su primer año como profesional. Ya en su debut en el Mr. Olympia, queda en tercer lugar, Lee Haney, USA, frente a un gran físico de Samir Bannout, que quedó en primero, y Mohamed Makawi, que quedó en segundo. Ya no era un aficionado del culturismo, era una amenaza real para los mejores culturistas del planeta. Camino al Mr. Olympia de 1984, Lee tenía en su pensamiento que sería campeón, y esto se veía en cada uno de sus entrenamientos. A pesar de su disciplina y dedicación, Lee daba espacio a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, dedicando los días domingos a la iglesia y a la familia. Su metodología de entrenamiento era diferente a la usada comúnmente en esa época. Estaba basada en el método estimular, no aniquilar. Entrenaba 3 días seguidos, descansando 1, priorizando ejercicios multiarticulares. El primer día, pecho, bíceps, tríceps.
El segundo día, cuádriceps e isquiotibiales. Tercer día, espalda, hombros, entrenando abdomen y pantorrillas a diario. A falta de 7 semanas del Mr. Olympia, entrenaba 6 días seguidos. El ansiado momento llegó. Lee regresaba al entarimado del Mr. Olympia, y ese día logró una hazaña que cambiaría su vida para siempre. For Lee, totally awesome, Haney. El escenario del Mr. Olympia estaba lleno de leyendas, pero Lee apareció con un físico impresionante, más ancho, más grande, más completo. Y esa noche no solo ganó su primer Mr. Olympia, sino que dominó por completo el entarimado del Mr. Olympia. El joven que años atrás prometió que sería el mejor del mundo mientras se entrenaba con su juego de mancuernas, ya era un campeón. Tenía apenas 24 años. Second place winner, the magical Egyptian. The new Mr. Olympia, a big hand for Lee Haney. Lo que nadie imaginaba era que su reinado apenas estaba comenzando. Con la expectativa de si sería capaz de mantener su título, Lee Haney se presenta el año siguiente con 110 kilos y vuelve a ganar el Mr. Olympia. No había rival que pudiera derrotarlo. Lee Haney is very, very hard to beat. Look at the mass in Lee Haney. Tras esta victoria, Lee Haney prometió que no pararía hasta romper el récord de Arnold, quien años atrás llegó a ganar 7 Mr. Olympias. Pero el camino de Lee nunca fue fácil. Al ganar 2 veces consecutivas, tuvo mucho trabajo y empezó a dar conferencias, lo que ponía en duda si podría retener su título por tercera ocasión con tanto trabajo que tenía. Pero Lee era una persona muy disciplinada, a pesar de que cada año aparecían nuevos rivales intentando destronarlo. Él tenía un sueño y lo iba a cumplir. En el año 1986 se llevó una de las mejores batallas del culturismo por el título del tan preciado Mr. Olympia. Uno de sus principales rivales fue Rich Gaspari. También se encontraba Tom Platz. Gaspari tenía una definición extrema y una intensidad brutal en el escenario. Muchos hasta pensaban que podría derrotar a Lee, pero Lee logró superarlo y vuelve a ganar su tercer Mr. Olympia gracias a su estructura y presencia física. Richard Gaspari. Perfect score for Lee Haney. Lee Haney. Let's hear it one more time. En las finales de los Mr. Olympia 1987, Lee Haney and second place Rich Gaspari. y 1988 vuelve a ganar frente a Rich Gaspari. To Rich Gaspari, the 5-time Mr. Olympia Lee Haney. Después de esto apareció un nuevo rival, Lee Labrada, en el año 1989. Labrada era más pequeño, pero increíblemente estético y simétrico. Algunos fanáticos creían que Labrada por fin podría destronar a Lee Haney. Labrada representaba el culturismo clásico perfecto según muchos fanáticos. Sin embargo, Haney seguía siendo demasiado dominante, logrando ganarle a Labrada en el Mr. Olympia de 1989. El siguiente año vuelve a ganar nuevamente frente a Labrada en el Mr. Olympia de 1990. Con esta victoria, Lee Haney se convertía en la leyenda que alcanzó a Arnold con 7 títulos del Mr. Olympia. Sabiendo que ya era leyenda, quería alcanzar la gloria de dominar nuevamente el entarimado del Mr. Olympia,
Y entonces, el año siguiente, en el Mr. Olympia de 1991, se presenta con una estructura increíble, esos mismos hombros que lo caracterizaban, pero con mayor rocosidad, cintura relativamente pequeña para el tamaño que tenía y una espalda espectacular. En ese año llegó una nueva amenaza, Dorian Yates, The Shadow, un culturista enorme, imponente, agresivo y extremadamente pesado, que ya nos anunciaba la llegada de una nueva era en el culturismo. A pesar de esto, Lee Haney logró vencer al que sería su sucesor y ese año se retiraba como campeón. Dorian Yates. Fue una salida perfecta. 8 veces Mr. Olympia, era el mejor culturista de la historia, invicto, en la cima, sin haber sido derrotado. Después de retirarse, Haney se dedicó a compartir el mensaje del Evangelio y decidió usar su fama para ayudar a otros. Se dedicó al fitness, la motivación y programas para jóvenes. También trabajó como entrenador y conferencista. A diferencia de muchos atletas retirados que quedaron atrapados en excesos o problemas personales, Lee construyó una vida estable y tranquila. Siempre habló abiertamente de su fe y la importancia de mantener equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Con el paso de los años, la IFBB lo incluyó en su Salón de la Fama. Lee se convirtió en una figura muy respetada dentro y fuera del culturismo. En la actualidad, sigue siendo considerado uno de los campeones más completos de todos los tiempos. Lee Haney no solo ganó 8 veces el Mr. Olympia, cambió el estándar del culturismo, demostró que se podía ser gigantesco sin perder estética, dominante sin perder humildad y exitoso sin destruirse a sí mismo. Su legado sigue vivo en cada atleta que busca equilibrio entre tamaño, disciplina y mentalidad. Porque algunos campeones ganan títulos, pero muy pocos se convierten en leyendas eternas, y Lee Haney es una de ellas. A pesar de su gran hazaña, nos preguntamos por qué no es tan conocido como el gran Ronnie Coleman u otros campeones como Dorian Yates o Phil Heath. Probablemente porque no es tan mediático como ellos, ni tan enfocado en las redes sociales de la época actual. Actualmente tiene 66 años y debido a unos problemas de salud está en espera de un trasplante de riñón. Lleva un estilo de vida saludable y sigue activo. Sigue apareciendo en algunos eventos de culturismo, como el Arnold Classic o el Mr. Olympia. En el Mr. Olympia de 2025 sucedió algo muy curioso, ya que muchos streamers del mundo fitness actual no sabían quién era, solo mencionaban que era algún directivo de Team Panata. Pero nosotros, los verdaderos apasionados del culturismo, sabemos quién era la leyenda y su grandeza que tenía Lee Haney, el culturista que construyó la filosofía de entrenar estimulando y no aniquilando. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero se hayan inspirado tanto como yo. Suscríbanse para más documentales de culturismo, motivación y leyendas del fitness. Y coméntame, ¿quién debería ser el próximo? Gracias.